La parábola de las 10 vírgenes explicada como nunca antes. Puede que realmente no sepas a quién va dirigida esta parábola, pero estás a punto de descubrirlo. Dios nos creó para la comunión. El pecado rompió esa comunión. Pero Dios tenía un plan. Envió a su Hijo Jesús para redimirnos. El sacrificio de Jesús abrió la puerta para que volviéramos a tener una relación con Dios. En Mateo 25 Jesús cuenta una parábola. Es la parábola de las 10 vírgenes. Esta historia no es solo un bonito cuento, es un mensaje profético. Nos habla del regreso de Jesús. Esta vez no vendrá como un bebé en un pesebre. Viene como un rey conquistador. Esta parábola es una llamada de atención. Sumerjámonos en esta poderosa parábola. Mateo 25 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Las parábolas son historias que no son eventos reales, pero que conllevan un mensaje importante. A menudo rodean aspectos del reino de los cielos. Sus eventos pasados, presentes y futuros. Siempre requiere interpretación, pero las mismas escrituras nos dan pistas. Se encuentran en otras parábolas y pasajes a lo largo de la Biblia. Tengan en cuenta que estas mujeres son vírgenes, incluso las insensatas. Y uno debería preguntarse: ¿qué representan las vírgenes en esta parábola? ¿Y cuál es el significado de virgen en la Biblia? Si uno puede responder a esas preguntas, no solo con respecto a las vírgenes, sino también a las lámparas, el esposo, el aceite, etc., entonces podremos comprender claramente lo que nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo. Y por supuesto no podemos perder de vista el contexto. ¿Qué estaba sucediendo antes de que Jesús hablara de esta parábola? Así que comencemos con las vírgenes. Pero primero, tengan en cuenta un versículo clave en todo esto. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. En Isaías capítulo 37, versículo 22 dice: Estas son las palabras que Jehová habló contra él, siendo él el rey de Asiria. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. En este pasaje vemos cómo la hija de Sión es lo mismo que decir la hija de Jerusalén, y se la llama virgen. Así que, ¿qué es la hija de Jerusalén? En Isaías, capítulo 62, leemos: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Jesús mismo se refiere a esto, volviendo a Apocalipsis 3, 12 leemos: Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Volviendo a Isaías: Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada.
Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Es decir, se convertirán en parte de la nueva Jerusalén. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Más adelante en este pasaje, en el versículo 11, leemos: He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Así que la recompensa es la salvación para la hija de Sión, es decir, la hija de Jerusalén, es decir, la nueva Jerusalén. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Colosenses 3, 24: Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y estos versículos de Gálatas 3, comenzando en el versículo 26, lo unen todo maravillosamente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Sin embargo, hay una cosa más que mencionar. Dios se ha referido a Israel e incluso a Jerusalén como ramera y prostituta. En Ezequiel, capítulo 16, comenzando en el versículo 35, refiriéndose a Jerusalén, Dios dice: Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Así que, virgen se refiere al pueblo de Dios, aquellos que son fieles y no adoran a otros dioses. Se refiere a su iglesia, al reino de los cielos, a la nueva Jerusalén. En cuanto a las lámparas, anteriormente leímos en Isaías, capítulo 62, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. En el Salmo 119, versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Proverbios 6:23 dice: Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La lámpara puede representar los mandamientos, la palabra de Dios, pero solo una lámpara que está encendida, proporcionando luz, muestra el camino del Señor y representa la salvación. Hay muchos que leen la Biblia, incluso la estudian, pero ¿siguen las enseñanzas? ¿Los mandamientos? ¿El camino de la justicia? ¿Tienen verdadera fe en Jesucristo? En Marcos capítulo 2, Jesús se compara a sí mismo con el esposo. Es obvio que el esposo representa a nuestro Señor Jesucristo. El aceite podría significar simplemente que sin él, las lámparas no darán luz. Y esa ya es una muy buena interpretación. Pero vayamos un poco más allá. Leamos algunos versículos de las Escrituras para una comprensión más profunda. En Santiago 5, comenzando en el versículo 14, dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo,
Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesús dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabiendo estas cosas, podemos decir que el aceite puede representar al Espíritu Santo. Después de todo, uno no puede ser luz en el mundo y sanar a los enfermos sin el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Algunos pueden decir que las vasijas están hechas por un alfarero usando arcilla, lo que añade la comprensión de que las vírgenes prudentes están moldeadas por las manos de Dios y tienen el Espíritu Santo dentro, ya que llevaban las vasijas con aceite en ellas. Y por supuesto tengan en cuenta que todas se durmieron. Podría ser una representación de los últimos tiempos. Justo en el capítulo anterior, el Señor proporciona la profecía del fin de Jerusalén y la destrucción del templo, que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Pero no se equivoquen. Esto es un reflejo, una profecía del día del Señor, así como el diluvio de Noé fue un evento real. Pero aspectos de ese evento se comparan con la destrucción de Jerusalén y también con el día del Señor en la última trompeta. Tengan en cuenta las últimas palabras de Jesús en esa profecía en Marcos, capítulo 13, comenzando en el versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y las últimas palabras sobre la parábola de las vírgenes son: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No puedes velar si tus ojos están cerrados. Noten que las 10 vírgenes se duermen. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13 podría ser la razón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El amor de unos por otros en todo el mundo disminuirá, y ya está disminuyendo ante nuestros propios ojos. Y por supuesto todos sabemos que cuando nos dormimos, es decir, cuando morimos, el siguiente evento es cuando nos despertamos, resucitamos en el día del Señor. Así que para la mayoría de nosotros, el día del Señor es cuando morimos. Esta también podría ser la interpretación de por qué todas se duermen. Noten que los impíos también resucitarán, pero más tarde para experimentar la segunda y definitiva muerte. Véase Apocalipsis 20. Sabiendo estas cosas, ¿qué nos estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Dios, su iglesia, lee y estudia la palabra y fue a reunirse con el Señor Jesucristo. La mitad eran prudentes y la mitad insensatas. Las insensatas leen la palabra, pero no están ungidas con el Espíritu Santo y no pueden ser luz para el mundo. Al menos no hasta el final. Pero las prudentes están ungidas con el Espíritu Santo, está dentro de ellas. Y estudian la palabra y son luz para el mundo predicando el Evangelio. Y se han preparado para tener suficiente hasta el final. Y el día del Señor estaba entonces cerca. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él nos guía. Él nos consuela. Él nos da poder para vivir una vida piadosa. Las vírgenes insensatas confiaban en su demostración externa de fe. No cultivaron una relación profunda con Dios. No comprendieron la importancia del Espíritu Santo. Eran como un coche sin gasolina. Puede que tenga buen aspecto por fuera, pero no irá a ninguna parte. Las vírgenes prudentes, por otro lado, comprendieron.
Sabían que necesitaban el poder del Espíritu Santo. Lo buscaron con diligencia. Pasaron tiempo en oración, estudiaron la palabra de Dios. Permitieron que el Espíritu Santo los llenara y guiara sus vidas. El clamor de medianoche. El esposo se retrasó. Las vírgenes se adormecieron. Todas se durmieron. Pero entonces a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este clamor de medianoche representa lo repentino del regreso de Cristo. No sabemos el día ni la hora, pero debemos estar preparados. Debemos vivir cada día como si fuera el último. Las vírgenes insensatas fueron tomadas por sorpresa. Sus lámparas se estaban apagando. Suplicaron frenéticamente a las vírgenes prudentes que les dieran aceite, pero las vírgenes prudentes no podían compartir su aceite. Tenían justo lo suficiente para ellas mismas. ¿Estás preparado? Las vírgenes insensatas se perdieron al esposo. Fueron excluidas del banquete de bodas. ¡Qué tragedia! Tuvieron la oportunidad de estar con el esposo, pero no estaban preparadas. Esta parábola es una seria advertencia para los cristianos. Debemos ser como las vírgenes prudentes. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos vivir vidas de oración y obediencia. Debemos estar preparados para el regreso del esposo. No se dejen sorprender desprevenidos. No dejes que tu lámpara se apague. Mantente lleno del Espíritu Santo. Vive una vida que honre a Dios. Estad preparados para el día del Señor. Estad preparados para nuestro Señor Jesucristo.